Bueno, ¿cómo es que surge la Fundación Abuelas? Bueno, cuando ocurre el golpe cívico-militar en la Argentina, que comienzan a secuestrar gente, en realidad ya venía pasando esto de que la gente, de que los militantes políticos de las distintas agrupaciones estaban siendo asesinados, pero a partir del golpe lo que ocurrió fue la desaparición, eran secuestradas las personas. En los secuestros secuestraban a hombres jóvenes, a hombres viejos, a adolescentes, mujeres, jóvenes, viejas, adolescentes, embarazadas o no. Cuando las madres comienzan a reclamar por sus hijos, cuando comienzan a agruparse porque se daban cuenta de que lo que estaba ocurriendo era un hecho ilegal y empezaban a reclamar por la aparición con vida de sus hijos, reclamaban todos juntos, madres, familiares, amigos, todos juntos. Lo que ocurre con abuelas es que se empiezan a dar cuenta de que se acercaba la fecha de parto de sus hijas o de sus nueras. Entonces, bueno, lo que pensaban es, vamos a buscar a nuestros nietos, porque si nuestras hijas están desaparecidas, están presas en algún lado, a los nietos, a los bebés los van a entregar a la familia. Entonces, cercano a la fecha de parto de cada una de estas mujeres secuestradas, comenzaban a recorrer hospitales, iglesias, juzgados, tratando de decir, bueno, yo soy la mamá de, la suegra de, quiero a mi nieto, yo lo cuido, hasta que mi hija, si va a ir presa, o mi nuera, si va a ir presa, pueda salir y estar con su bebé. Pasó el tiempo, los bebés no aparecían y se dieron cuenta de que la única forma de recuperarlos era buscándolos. Así es como las abuelas se diferencian de las madres. Las madres en las marchas siempre se identificaban compañeros. Las abuelas, como tenían que hacer la búsqueda de los nietos, no podían identificarse ante el resto de la gente. Entonces lo que hacían era buscarlos. La búsqueda no es sencillo de explicar, no estamos buscando en un cajón de medias dos que coincidan, estamos buscando personas. En un principio eran bebés, niños que iban al jardín, niños que iban a la escuela. El tiempo fue pasando y el tema es que hay que encontrarlos. Ahora están entre los 35 y 40 años, pero en su momento cuando arrancaron los abuelos estaban buscando bebés. Entonces lo que hacían era identificar en los barrios estas familias que de repente aparecían con un bebé. Mujeres que nadie había visto embarazadas y que aparecían con un bebé en el barrio. Entonces empezaban a recorrer los barrios, iban a hacer las compras a 20 cuadras de su casa por el solo hecho de pasar por un lugar y ver qué movimientos había. Así es como arranca Abuelas. Arrancaban cada una por su lado, una acá, una en Mendoza, otra en distintos lugares, hasta que se dieron cuenta de que en soledad les iba a llevar muchísimo tiempo. Ahí es cuando se empiezan a juntar, ahí es cuando se organizan y ahí es cuando se forma Abuelas de Plaza de Mayo con las 12 que comenzaron. ¿Qué tipo de personas son las que buscaban la dictadura militar? ¿Quiénes eran los que llevaban? Principalmente a los que tenían militancia política. En distintos partidos no se llevaban solamente a los peronistas, a los montoneros, al PCM, se llevaban a todo aquel que tenía alguna intervención política. Sindicalistas, personas que militaban en las iglesias, ¿sí? en las iglesias de los curas tercermundistas. Sí. La situación de mi mamá y de mi papá, si bien ellos eran militantes políticos, ellos estaban en el ERP, habían comenzado su militancia, mi mamá dando clases de apoyo en la sociedad de fomento del barrio, donde bueno, yo después crecí. Pero bueno, lo primero que hicieron fue eliminar a aquel que pensaba que la política no era una cuestión de individual y cuidarse a uno mismo, sino que para todos los demás, ¿no?
Así es como arrancaron. Después el solo hecho de figurar en una agenda familiar o en una agenda social, y ante la posibilidad de que también fueran subversivos, como era lo que decían ellos, siguió la barbarie, ¿no? Sí, ellos se la consideran como peligrosos, digamos. Claro, exacto. La gente, digamos, sabía que estaba viendo personas desaparecidas en general, o era como que se intentaba ocultar o no estaban conscientes de lo que pasaba. A ver, cuando en la casa de ustedes, en su barrio, en su manzana, el vecino de la vuelta tiene un cumpleaños y tiene música a todo volumen, o hace un asado, o tiene mascota nueva, un perro que llora, nos damos cuenta. Sí. Esos son eventos sociales y situaciones que uno dice, bueno, está bien, pasó. No debe ser lindo darse cuenta de que a la vuelta de tu casa o al lado de tu casa está entrando el Estado, quien te tiene que cuidar, a llevarse una familia y después esa familia pasar a ser desaparecidos, porque el hecho de que son desaparecidos es porque todavía no podemos encontrar sus restos, ¿sí? Entonces hay un montón de factores que influyen en eso. Cuando se hacían los operativos para secuestrar gente a plena luz del día, cortaban las calles, hubieron casas hasta bombardeadas, ¿sí? Con bazooka, como en las películas. Entonces, es muy difícil no poder ver, pero también yo lo viví desde un lugar tenía 1 año cuando se llevaron a mis viejos. Ellos vivían en lo que se llama conventillo, o un PH, fueron entrando a cada uno de los departamentos hasta que llegaron de mis viejos. Mientras tanto, en todos los que entraron, a las personas las golpearon. No puedes no saber qué es lo que está pasando. Pero también para decirlo tenés que tener mucho coraje, tenés que juntar mucha fuerza. Los testimonios que se están recibiendo en los juicios ahora, hay gente que después de casi 40 años es la primera vez que lo está diciendo. Yo vi o yo fui testigo, o cuando se llevaron a mi vecino también me golpearon a mí. Mucho miedo. Muchísimo miedo. Entonces, los tiempos de cada uno para hablar, para contar lo que vieron, para contar lo que sufrieron, es de cada una de las personas. Para mí sería muy sencillo decir, bueno, si fuiste testigo y no hablaste, sos un cobarde. Lo que yo entiendo es que no todos tenemos el mismo tiempo, no todos podemos hablar las cosas, no. ¿Sí? El hecho de que yo esté acá con ustedes contándole mi experiencia personal hace un montón de gente que no lo puede contar, ¿sí? Que tiene que ir solamente a un psicólogo, y con un psicólogo, con un profesional lo puede contar. Yo la verdad que por mi trabajo y por ser un lugar que necesitamos de la difusión de lo que es la búsqueda de los pibes que nos faltan, esta exposición haciendo. Pero es muy difícil que la gente realmente no haya sabido qué era lo que estaba pasando. Pero también pasa por una cuestión de querer hacerse cargo de que fueron testigos involuntarios de una situación que es terrible, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que estuvimos investigando es que había cosas como, por ejemplo, el tema del mundial, que como que ocultaban ese tipo de cosas. Otra cuestión. Hubieron personas que estuvieron en la ESMA secuestradas, que los llevaron a festejar los partidos ganados por la selección. No es un mito, no es un invento. A la misma gente que estaba secuestrada, sí, los llevaban a festejar. Los subían a un auto para que vieran el festejo del resto de la gente, ¿sí? Eso está en testimonios. No es que a mí se me ocurre contarlo, porque sí. Pero bueno, hay en Capital, por ejemplo, hay centros clandestinos de detención que están en el medio de un barrio. O sea, la ESMA, porque es un lugar grande, está alejado. Sí. En Bahía Blanca, el centro clandestino de detención, que era La Escuelita, que era saliendo de Bahía Blanca sobre la ruta. Vos decís, bueno, si no pasabas, pues no te enterabas, no escuchabas. Pero en Capital hay centros clandestinos que estaban en plenos en el medio de un barrio, a la vista de cualquiera. El tema es que no todos tenían la posibilidad de poder hablarlo. Por eso que el coraje de salir a buscar a los nietos en plena dictadura. Las abuelas no encontraron los nietos a partir del 2003, 2008. Los nietos los buscaron siempre. Lo que pasa es que al principio la búsqueda era buscar un menor de edad.
y las formas de tratar de encontrarlos no es la misma que buscar una persona que ya es mayor de edad, que puede vivir solo, que trabaja. Se empezó a apelar a las campañas de difusión. Ahora la última que salió es Relatos por la Identidad, que creo que ayer entregaron los premios y se hizo la inauguración de la muestra. Pero bueno, los nietos y las abuelas siempre lo buscaron. Lo que pasa es que a medida que mi hermano fue creciendo, ¿sí? Mi hermano ahora tiene 38 años. La forma de búsqueda es distinta. Antes buscábamos un parecido, antes buscábamos a alguien que no hubiera tenido hijos, que no hubiera estado una mujer que no hubiera estado embarazada y que aparecía con un hijo en su barrio. Ahora tengo que pensar es que mi hermano con 38 años puede trabajar, puede estar estudiando, tener hijos. No es la misma forma de búsqueda, ¿no? Apelamos a la difusión. Cada uno de los trabajos que hacen los pibes en las escuelas, a nosotros nos implica que un compañero lo está leyendo, un profesor está escuchando. Es una herramienta de difusión. Primero, para que ustedes sepan qué fue lo que pasó, desde un relato en primera persona, no desde un libro o desde un texto que lo puede haber escrito alguien. Y segundo, porque los que nos faltan y pueden estar en cualquier lado, no sabemos exactamente, porque la idea era robárselos para que no los encontráramos. Jamás se les hubiera imaginado que a partir de la locura de pensar en un ADN, en 1976, 78, no se les hubiera ocurrido nunca que las abuelas iban a encontrar una herramienta para comprobar científicamente que abuela, nieto coinciden, ¿sí? Entonces, bueno, apelamos a todo, a cualquier herramienta de difusión que sea sana y que sea productiva. Ustedes para que entiendan que esto pasó y nosotros para llegar a distintos lugares que de otra manera no llegaríamos, ¿no? Otra pregunta que te podría hacer es si fue chocante pasar de un gobierno democrático a uno militar para una persona que tenía su derecho al voto. Es como que yo te pregunté a vos si tenés el uso de la tecnología y de repente te diga que, una exageración en la comparación, ¿no? Pero bueno, que tenés que manejarte sin energía eléctrica. O sea que de repente vas a pensar que, bueno, sí, el celular lo sigo teniendo, la computadora sigo usando, internet sigo usando. Cuando se termina la batería decís, ya no. Si vos estás haciendo uso de tus derechos de, por ejemplo, reunirte en una fábrica y plantear que la jornada laboral a ustedes les sirve que sea de 8 horas y no de 4 horas y cortado y en diferentes turnos porque no les resulta para descansar, no les resulta, no sé, X. Vos al principio decís, bueno, no es tanta la diferencia, pero de repente te encontrás con que vos tenías una estabilidad y ciertas cuestiones que vos podías manejar, como por ejemplo salir a la noche y caminar o reunirte en una esquina a charlar con alguien. En la época de la dictadura eso no lo podías hacer, no había opción. O sea, de hecho las marchas de las madres arrancan de esa manera, no les permitían estar juntas hablando. Entonces, para poder seguir hablando y para que no la sacaran, lo que hacían era marchar, porque no había ninguna prohibición de caminar juntos. Entonces, caminando podían pasar información de qué era lo que estaban haciendo buscando a sus hijos. Es una comparación un poco bastante tosca, ¿no? Pero es eso. Al principio muchos dijeron, bueno, ¿qué puede llegar a pasar si además la Argentina venía con una democracia, dictadura, democracia, dictadura, democracia, dictadura? Lo que nadie se imaginó es que iba a ser de esa manera. Y menos cuando se tenía experiencia en dictadura. Bueno, no nos podremos juntar, no podremos hacer esto, aquello, lo otro, pero, o sea, tengo batería en el celular, lo uso, pero de repente no tenés cómo recargar. Bueno, no se imaginaron que eso, en esos del 76 al 83, en ese tiempo, iban a haber 30.000 desaparecidos, iban a robarse los bebés. Yo lo viví desde otro lugar, primero por la edad, tenía 1 año cuando comenzó el golpe, y como sobreviviente o como víctima, depende del
cada uno como lo quiera ver. Hoy ustedes no se imaginan lo que sería andar por la calle. Viene gente a la oficina y no anda con el documento. A mí jamás se me ocurriría salir a la calle sin mi documento, porque vengo con mi carga, ¿sí? Ustedes por ahí no se dan cuenta de andar con sin documento. A mí no se me ocurre andar sin documento. Bueno, estas son cosas que quedan. Muy fuerte. Está bien. Algo que ya dijiste, pero a ver si si había un centro de detención establecido acá en Mar del Plata, importante. Acá en Mar del Plata se utilizaron como centro clandestino de detención la base naval en la costa, el ESIM, donde ahora funciona el Faro de la Memoria. La cuarta fue un centro también clandestino de detención. La cueva, que está en la ruta 2, que eran los lugares que los iban como paseando por uno u otro, y el GADA 601 que está sobre la ruta 11. Esos eran como los circuitos, porque lo que se dio en Mar del Plata es que estaban las fuerzas militares, estaban todas, ¿sí? Estaba lo que era la Marina, Aeronáutica y el Ejército. Entonces el Ejército 601, el GADA 601, la Marina, el ESIM y la base naval, y la cueva con la base aérea, ¿sí? Ese era el circuito, ¿sí? Y la comisaría cuarta, que también fue utilizada. Bueno, la última pregunta es: ¿cómo se puede denunciar a una persona desaparecida? ¿Cómo utilizan ustedes algún método para...? Mirá, a ver, por esto que les contaba hoy, de que cada uno tiene su tiempo, hace creo que un año más o menos, llamó una chica para decir que ella estaba buscando a su papá. Entonces le pregunto cómo que estaba buscando, y ella me dice que en el año 77 había salido a trabajar, y según le contaron algunos vecinos, vino el ejército, vinieron las fuerzas armadas y se lo llevaron. Entonces ella quería saber cómo podía hacer para encontrarlo. La situación de lo que ella estaba relatando es que su papá pasó a ser un desaparecido, o sea, fue secuestrado por las fuerzas militares en la calle, en la vía pública, pero no fue secuestrado. Nosotros lo que pedimos, la forma de hacer la denuncia es acercándose al Tribunal Oral Federal, en la avenida Luro, o en la calle Viamonte y entre Brown y Colón. Está la Fiscalía número 1. La denuncia es eso, es relatar que o porque hay testimonios de que las fuerzas militares se lo llevaron, o porque de un día para el otro no estuvo más. Después queda en el Estado, en las fiscalías, queda en el Estado investigar las causas de la desaparición. Que Abuelas esté funcionando buscando a los nietos fue porque en un principio no había otra forma. Hoy el Estado también está con la búsqueda de los nietos, porque está la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es la rama estatal que busca a los nietos, ¿sí? Cada uno tiene su tiempo y su forma de hacer las cosas, entonces no se puede decir que después de 40 años venís a denunciar. No, cada uno tiene su tiempo. Eso me parece que es una de las cosas que siempre remarco, porque si bien a medida que yo fui creciendo me fueron explicando la situación de por qué yo no estaba con mis padres, pero a mí venir a hacer la búsqueda de mi hermano, venir a trabajar a Abuelas y venir a hacer la búsqueda activa de mi hermano, me llevó casi 30 años, porque yo siempre supe que mis papás estaban desaparecidos, que no estaban conmigo, no porque no me querían, no porque no les importaba, no porque estaban en Europa paseando como decían, sino porque los militares se los llevaron. Fue algo que siempre entendí y no tuve problemas con eso. Y que mi mamá estaba embarazada y que mi hermano nació y me lo robaron, también fue algo que siempre supe, o por lo menos que desde que tengo recuerdos lo sé. Pero realmente me di cuenta de que no tenía mis padres, me di cuenta cuando tuve mi primer hijo. Recién ahí me di cuenta que es un padre y una madre para una persona. Y lo del hermano, lo mismo. Cuando tuve mi segundo hijo y los vi interactuar ellos dos, ahí me di cuenta de lo que era un hermano, porque la definición de diccionario la sabía,
y porque tenía amigas con hermanos y porque tenía primos con hermanos, lo sabía. Pero entender qué es un padre y una madre y qué es un hermano, recién con mis hijos lo entendí. Sí, Entonces, no está escrito en ningún libro, no está escrito, uno lo tiene que vivir porque... Entonces, eso fue cuando Luca, que es mi hijo menor, tenía 2 años. Mi hijo nació en el 2003, en el 2005. Si es algo que yo siempre supe, ¿cómo puede ser que tarde desde 1976 que lo secuestraron hasta el 2005 en hacerme cargo? Cada uno tiene su tiempo y cada uno lo hace como puede, como quiere, con las herramientas que tiene o con las herramientas que se le permite usar, ¿sí? Ahí, muchas gracias.